Gracias, Señor. Primero de Juan capítulo 2, verso 4 al 6. Y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Amén. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Venimos ante tu presencia, Señor, no solo para alabarte, adorarte, sino para hacer manifiesto nuestra necesidad por ti, la necesidad tuya que tú puedas hablarnos, ministrarnos a la luz de tu preciosa palabra, que tu Espíritu Santo pueda hablar a mi espíritu, Señor, pueda redarguirnos, que nos haga reflexionar, tomar conciencia en esta hora, que tu palabra pueda alumbrar dentro de mí, que aparte de mí todas las tinieblas en mis pensamientos o en mis emociones. Ancla tu palabra en lo profundo de nuestro ser, danos la humildad para recibirla y la valentía en el nombre de Jesús para ponerla por obra. Así que nos ponemos en tus manos preciosas, porque no hay mejores manos que las tuyas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Vamos a hablar en esta hora, con la ayuda del Señor, la conducta cristiana. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? El diccionario para definir la palabra conducta la define de esta manera. Es la manera con que las personas se comportan en la vida. Conducta está relacionado a sus acciones y a la vez a sus reacciones. O sea, cómo actuamos en nuestro caminar y cómo reaccionamos respecto a los demás o a las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar. Porque podemos decir, yo soy un chico tranquilo, pero ante una ofensa reaccionamos nada tranquilo. ¿Estamos? Algunos dicen, mis palabras son suaves y dulces como la miel, hasta que te ofenden y sale todo el ajenjo y sapos y culebras que hay por haber. ¿Me dejó entender por aquí? Así es que la conducta tiene que ver con la manera como nos comportamos en la vida y la forma como no solamente accionamos, sino cómo reaccionamos ante los demás o las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar. La Escritura nos enseña que nosotros estamos de paso sobre esta tierra. Somos peregrinos sobre esta tierra. En sí, Jesús mismo enseñó que el cielo y la tierra un día pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O sea que Juan Apóstol en el libro de Apocalipsis dice que un día el cielo y la tierra van a pasar, porque el Señor tiene preparado cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Cuántos se gozan por ello? Así que hay algo nuevo que nos está esperando. Hay algo maravilloso que el Señor tiene preparado. Pero mientras eso llegue, hay un peregrinaje, habla de nuestro caminar, que nosotros tenemos que dar sobre esta tierra. Y en esta tierra el Señor, a todos cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? A todo cristiano el Señor le ha dado pautas de conducta. ¿Por qué hablamos de la conducta del cristiano? Porque el Señor dijo que estamos llamados a ser la luz para este mundo y la sal para esta tierra. Es decir, este mundo que no conoce a Dios pueda conocer a Dios o tener la referencia de Dios a través de la conducta de sus hijos, a través de la conducta de los cristianos. Este mundo que anda en sus insabores, en sus desolaciones, en sus tristezas, en sus llantos, en sus lágrimas, pueden tener un mensaje de paz, de fe y de esperanza, mirando el sabor, la sal, la gracia que hay en los llamados cristianos. Así que cuán importante es la conducta. El mundo no va a ver
lo que hay en nuestro corazón, lo que muchas veces suena una frase un tanto poética, ¿no? Y más cuando dos personitas se enamoran. Es que mamá, tú no lo conoces, tiene un bonito corazón, ¿verdad? Y óigame, Dios le dijo a Samuel que solo Dios puede ver lo que hay en el corazón de las personas. Y estamos hablando de Samuel, un hombre de Dios, un profeta. Así es que solo Dios conoce el corazón, el ser humano no. Aunque suena, como dije antes, muy poético. Entonces, ¿qué puede ver el mundo? El mundo lo único que puede ver es la conducta, el proceder de las personas. Cómo actúan, cómo reaccionan, cómo se comportan, cómo hablan, cómo proceden ante los demás, o como dije antes, ante las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar. ¿De acuerdo? Y aquí comenzamos con la ayuda del Señor. La Biblia nos da muchos ejemplos y nos da pautas a través de las cartas apostólicas, a través del Antiguo Testamento, de los profetas, la ley misma. Pero quiero ver algunos pasajes con ustedes y que podamos ver que la conducta que el Señor quiere que todo cristiano tenga tiene que ser una conducta a conciencia. Cuando hablamos de una conducta a conciencia, estamos hablando de una conducta que sea precisa, una conducta que sea de un proceder ya meditado y por tanto actuado. Dios no quiere un creyente inconsciente que se esconde en frases como no sé por qué lo hice, como dicen por ahí, fue sin querer queriendo. No quise ofenderte, pero ya ofendió. No quise golpearte, pero ya golpeó. No quise dañarte, pero ya dañó. Y esas palabras se repiten una y otra y tantas veces. Dios quiere creyentes a toda conciencia, que sepan lo que hacen, por qué lo hacen, y si hacen algo mal, que actúen también como cristianos pidiendo perdón, porque los cristianos tenemos que pedir perdón si nos equivocamos en algo. Los cristianos estamos en un constante perfeccionamiento. Como dijo el proverbista, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos mejorando cada día, mejoramos en nuestra forma de hablar, mejoramos en nuestra forma de comunicarnos, mejoramos en nuestra forma de relacionarnos con los demás, mejoramos incluso en la selectividad, aunque sea un poquito feo. Pero es la verdad, aprendemos a seleccionar a nuestros amigos. Hola. Porque en honor a la verdad no todos son o se comportan como amigos. Filipenses 1:27, por favor, abran ahí en su Biblia. Filipenses 1:27. ¿Lo tienen? Oh. Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, le dice de esta manera, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Voy a leer en la versión de Biblia de las Américas y dice de esta manera, dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Así es que Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, le está solicitando, le está pidiendo, vamos a decir, les está exigiendo, porque el cristiano tiene que exigirse a sí mismo, no esperar a que alguien lo haga, pero Pablo tiene que apuntalar estas pautas y le dice solamente, como diciendo, hay algo tan especial y tan firme en esto,
que se comporten, está hablando de la conducta, comportaos de una manera que es digna del Evangelio. Es decir, que la conducta del creyente, la conducta del cristiano, tiene que ser una conducta que enaltezca al Evangelio. ¿Estamos claros? Que deje bien parado al Evangelio. Así que Pablo dice, hay que comportarse. Y que nuestra conducta, nuestro comportamiento tiene que dejar bien en alto el Evangelio de Cristo. O sea, no está diciendo que seamos cristianos por ser cristianos. Que no es que porque me persino, porque tengo una crucecita en el pecho, porque me tatué una cruz aquí, o porque llevo un arete con una cruz, ya soy más cristiano. No, lo que hace cristiano es tu conducta. Y tiene que ser una conducta que ponga en alto el Evangelio de Cristo. Yo no sé si vosotros habéis tenido, y creo que sí, yo no creo que haya yo sido el único. Mi padre siempre me decía, tienes que dejar bien en alto el apellido. Yo no sé cuánto han pasado eso. Que no hables mal de mí. Entonces todo el mundo, siempre como hijos, nos preocupábamos de que la gente no hable mal de mi padre o del apellido. La honra de ese apellido. Óigame, y a Dios gracias, pues el barrio conocía que la familia Aliaga, Aliaga, muy nobles, sencillos, que no son pendencieros, que no son peleones, etcétera, etcétera. ¿Ve? Lucio Aliaga, un hombre noble, un hombre muy ayudador, muy respetuoso y muy amado también ese hombre. Ese era sin ser cristianos. Estoy hablando que sin ser cristianos. Y otros inclusive hasta peleaban físicamente cuando su apellido era, entre comillas, vituperado o manchado. ¿Se acuerdan o no? Tan calladitos como que nunca lo hubieran hecho. Personas que ni siquiera respetaban a su madre, no las honraban. Óigame bien, no las tenían en alto, pero alguien le mentaba a la madre. Se lanzaban con piedras y todo a una pelea. Tengo que defender a mi madre. ¿Cómo vas a defender a tu madre si ni la honras? Pero así actuábamos, ¿verdad que sí? Si así hacíamos de esa manera en aquellos tiempos, óigame bien, Pablo está diciendo que como hijos de Dios tenemos que, a través de nuestra conducta y nuestro comportamiento, dejar el nombre de Cristo bien en alto. Que el testimonio del Evangelio tiene que quedar en un lugar, en un estándar elevado. Eso se llama honra. Tenemos que honrar el Evangelio con nuestra conducta. ¿Cuánto dicen amén? No con nuestras palabras, sino con nuestra conducta. Gloria a Dios. Porque podemos decir que al Señor lo amamos, pero nuestra conducta puede decir lo contrario. Podemos decir que somos cristianos, pero nuestra conducta dice lo contrario. Podemos decir que Dios es bueno, pero nosotros somos malos. Podemos decir que Dios es misericordioso y a nosotros nos falta misericordia. Podemos decir que Dios es bondad y nosotros carecemos de ella. Y entonces no estamos dejando el nombre de Dios en alto, ni estamos poniendo con dignidad el Evangelio a este mundo que no conoce a Dios. Por eso Pablo, hablando a la iglesia de Filipo, le dice, vosotros comportaos de la manera digna del Evangelio de Cristo. Que se note que son mis hijos. Más claro, qué lindo, ¿verdad que sí? Más claro, Dios está diciendo que se note que son mis hijos. Dios quiere que se note que somos hijos de Dios. ¿Cuántos se van a preocupar por ello? Aleluya. Ya no se pelee con nadie, eso sí, no se pelee. Óigame, no se pelee, porque el mismo apóstol Pedro dice que es bienaventurados sois vosotros si la gente habla mal de vosotros mintiendo. Es que están que hablen mal de mí. Mi testimonio está que lo tiren abajo. Déjalo. Si están mintiendo, déjalo. Si están hablando falsamente, déjalo. Ora a Dios. Clama a Dios, al juez justo, al que no tomará por inocente, sino al que es culpable lo va a coger. ¿Cuánto dicen amén? Déjalo, no tiene por qué pelear. Ahora, si la cosa es verdad,
que hablan mal de ti porque te han visto hacer cosas que no debes, te han visto hablar cosas que no debes hablar, te han visto ir por donde no debes ir, te han visto juntarte con quien no debes juntarte. Óigame, si tu conducta es un poco tibia y andas en una línea ténebre y vives aún en las tinieblas, pues antes de, si te molesta o algo, mejor reacciona, toma conciencia y arrepiéntete. A su nombre, gloria. Comportémonos, dice, de la manera digna del Evangelio. De modo, dice Pablo a los cristianos de Filipo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente. Está hablando el que fundó la iglesia de Filipo. Pablo, el pastor. Y Pablo le está diciendo, el pastor le está diciendo a ellos, ya sea que yo esté al lado vuestro, o ya sea que vosotros estéis ausentes, perdón, o ya sea que yo no esté allí, ustedes se comporten dignamente del Evangelio. En otras palabras, los cristianos no necesitamos que alguien nos esté mirando. Los verdaderos cristianos no necesitamos un GPS para que nos sigan. Los verdaderos cristianos tampoco necesitamos que nos pongan una cámara de seguridad. A ver, ¿te estás comportando bien? A ver, quiero ver cómo estás. Voy a poner una cámara de seguridad en tu casa. A ver cómo te comportas ahí. En tu trabajo. Voy a llamar a tu jefe a ver cómo te estás comportando. No necesitamos. El verdadero cristiano tiene que comportarse de la manera digna del Evangelio, ya sea que lo estén mirando o no. Porque el verdadero cristiano sabe que el que hizo el ojo, Dios, nos está mirando a todos. ¿Cuánto dicen amén? Óigame, los hombres no nos miran tal vez, pero Dios sí. Los hombres no se dan cuenta, pero Dios sí. ¿Cuánto dicen amén? Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Así que dile que está a tu ladito, ándate con mucho ojo. Sí, ándate con mucho ojo. ¿Estamos claros? Como decía la suegra mía, que ya está en la gloria del Señor, ella decía, hijito, por la sombrita, que por el solcito te quemas. Alabado sea el Señor. El que entiende esto, comienza a caminar como la Escritura nos enseña. Eso se llama caminar en el temor de Dios. El que camina en el temor de Dios, ¿verdad? No necesita que nadie lo esté mirando. Porque se sabe guardar su lugar, su posición como cristiano, porque sabe que Dios lo está mirando. Eso es caminar en el temor de Dios. El que camina en el temor de Dios, incluso cuando ve que ha cometido un error, lo rectifica, lo corrige, pide perdón. No lo tapa, no lo cubre, lo corrige. Lo corrige. Y le duele el corazón por haber fallado. Eso es caminar en el temor de Dios. Y Pablo le dice, ya sea que yo esté presente o ausente, pueda oír de vosotros que estáis, mire, escuchen bien, que estáis firmes. Diga conmigo, firmes. En un mismo espíritu. O sea, ¿cómo tiene que estar la iglesia? Firmes en un mismo espíritu. La historia bíblica dice que Jesús predicaba con sus discípulos. Y de pronto Juan, el jovencito, y su hermano Jacobo, como que vieron por ahí a unos que predicaban de Jesús, pero no andaban con Jesús. Y Juan se acercó y le dijo que no lo hicieran. Que no lo hicieran. El Señor le dijo, Juan, el que no es contra nosotros, por nosotros, o sea, está de nuestra parte. No estamos por qué estar peleando con todo. ¿Cuánto dice amén? Ahora también dice que en otra oportunidad pasaron y una ciudad no les hacía caso. Como que se burlaban del evangelio del Señor y de los discípulos. Y Juan otra vez reacciona, ese muchachito. Por eso es que los jóvenes son muy impetuosos, ¿me entiendes? Y Juan era el discípulo más joven. Y su hermano Jacobo. Y dice que los dos se acercaron al Señor molestos, indignados, porque la gente no escucha el evangelio. Ya no sé si habrá conocido a uno que andan por esto, hijo del diablo, que no escuchan. No, sí, así estaba él. Y se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿quiere que mande que caiga fuego del cielo y los consuma todo? Y el Señor los mira y le dice a Juan y Jacobo, muchachos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois.
¿Ve? Parece que Juan y Jacobo estaban un poquito desenfocados en ese instante. Pero menos mal que estaba ahí su pastor Jesús. Estaba el maestro Jesús para ayudarlo, no para aplastarlo a ellos, sino para ayudarlos, enseñarlos, encaminarlos, alinearlos y decirle: muchachos, no están actuando en el mismo espíritu que tenemos que actuar todos. Yo no vine a perder, sino a salvar. ¿Cuántos dicen amén? Yo vine a salvar, a salvar, a salvar, a salvar, a salvar. Y es así como la iglesia tiene que estar, dice. La iglesia en su conducta se distingue por estar firme en su fe. Firme en un mismo espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. Y eso es lo que el mundo que no conoce tiene que ver en la iglesia. Que cuando vengan, que todos hablemos lo mismo. Que tengamos misericordia todos. Que tengamos amor todos. Que tengamos gracia. Que podamos perdonar todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que no aceptemos chismes ni murmuraciones. El que quiera chismear y a murmurar, que se vaya afuera, que se coja un platón por allí. Pero la iglesia no es el lugar. No está bien, no es correcto. Eso nunca edifica. Y la forma de cerrar a un chismoso y murmurador es que la iglesia esté firme y unida en un mismo espíritu. Pero si andamos cada uno a nuestra línea y no nos alineamos y no estamos firmes, si no estamos firmes estamos tambaleando. Y el que está tambaleando en su fe, óigame, va a escuchar a todo espíritu que venga. Espíritu de chisme, de murmuración, de calumnia. Va a matar con sus palabras. Óigame, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Y la gente que no conoce a Dios, cuando venga a la iglesia y encuentra ese escenario, eso es un mal testimonio. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Filipo que su conducta, su comportamiento tiene que ser a la altura del evangelio. Que dejen un buen lugar al evangelio, como es digno de un verdadero cristiano. Y ya sea que el pastor esté o que no esté, que el creyente en la iglesia sepa que Dios sí que está. Y el que hizo el ojo lo está viendo todo. Y que Dios quiere que la iglesia esté firme en un mismo espíritu. Óigame, si hay dos hermanos que no son de un mismo espíritu, y alguno quiere aplastar y el otro quiere levantar, porque también puede haber, algunos tienen un poquito el espíritu de Jonás. ¿Saben cómo era ese espíritu? Jonás, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Jonás: anda, ve a Nínive y profetiza y dile que de aquí a 40 días va a haber juicio. Jonás agarró y se escapó. Dijo: no, a Nínive no voy. Y trató de venirse a Tarsis, para España. Tarsis, Tarragona, España. Sí, que no es broma. Y cogió una embarcación y se subió para ahí. Bendito Dios. Pero dice en un momento dado que cuando Dios provoca que salga un gran pez, lo lanzan a la mar, el pez se lo traga, y después que él aprendió su lección, su disciplina, el pez lo expulsa, y él recién va a Nínive y obedece a Dios y profetiza: de aquí a 40 días va a venir juicios. Y dice que todo Nínive, desde su príncipe hasta abajo, hasta los bebés y los animales, declararon ayuno y se humillaron ante el Señor pidiendo misericordia. Se arrepintieron y Dios perdonó. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero mientras eso sucedía, Jonás se había apartado a un ladito, hizo su butaca y de ahí miraba a Nínive a ver cómo iban a reaccionar, como que esperando tal vez que no se arrepientan. Es que hay gente así, que si se portan mal o hicieron algo malo, ahora vas a ver el juicio de Dios. Y están sentados esperando que te venga el juicio. Y si no viene el juicio, se molestan. Y Jonás estaba ahí en su butaca. Y como Jonás no entendía, Dios le hizo aparecer, como tenía calor, Dios le dio una sombra a través de una calabacera. Y él tuvo sombrita y dijo: acá, esto está fresquito. Pero de un día para otro, así como apareció en la calabacera, así de un día para otro también se echó a perder. Y Jonás se molestó. Parece que era muy iracundo.
Se molestó, se enfadó. Y el Señor le hizo entender que así como él se molesta porque él está apreciando a la calabacera que ni sembró ni nada hizo por ella, ¿cuánto más Dios? Por Nínive, que no sabe discernir su mano derecha y su mano izquierda con respecto a Dios, no conoce a Dios. Pero ante la reprensión se humilló y se arrepintió, porque todo aquel que se arrepiente y se humilla, a ese Dios va a escuchar. Amén. A su nombre gloria. Como dije, Jonás no entendía en ese instante de qué espíritu era. Dios es misericordioso. Así que la iglesia de Filipo está llamada a estar firme en un mismo espíritu. Si hay alguno que es distinto, hermano, mejor oren al Señor, ven a sus pastores o busquen a una persona espiritual que les pueda ayudar en ese lío. Porque va a haber, hermano. Siempre va a haber estas situaciones. Mira lo que Pepita hizo. Sí, hermana, pero hay que levantarla. Pero ya son varias veces. ¿Qué cosa cree? Ella me agarra de tonta, dice. Perdóname, es que es así. Entonces busque una persona espiritual que pueda guiarles a la luz de la Escritura. ¿Estamos claros? Hay una congregación, hay unos pastores, busquen a los pastores. No están los pastores, están los diáconos, etcétera, quienes puedan ayudarlos a la luz de la Escritura. ¿Cuántos dicen amén a él? Amén. Pablo le dice a la iglesia de Filipo también que no solamente estén firmes en un mismo espíritu, sino también, escuchen esto, que estén luchando unánimes por la fe del Evangelio. Gloria a Dios. Luchando. No luchando unos contra otros, sino que estén unidos todos para luchar por la causa de la fe del Evangelio. Luchar implica esforzarse. Óigame bien, si tienes que sufrir, sufres, con tal de dejar al Evangelio, como dije antes, en un lugar digno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que luchar, hay que esforzarnos por ello. ¿Cuántos dicen amén a ello? Amén. Número 2, 1 Timoteo 4:12. La conducta cristiana tiene que ser una vida ejemplar. 1 Timoteo 4:12. Y dice así. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En la versión Dios habla hoy, yo lo voy a leer de esta manera. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Gloria a Dios. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, que tenía que enfrentar a una congregación donde habían incluso mayores, mucho en edad más que él, y otros que eran creyentes ancianos ya convertidos al Evangelio mucho más antes que el propio Timoteo. Sin embargo, Timoteo estaba allí por la autoridad de Dios y por la autoridad dada por el apóstol Pablo para pastorear y ministrar. Y Pablo tiene que decirle a Timoteo que no permita que nadie lo menosprecie a causa de su juventud. No está diciendo ahí Timoteo, si alguien te menosprecia, confróntalo, encáralo, peléate. No le está diciendo eso. Pero cuando le está diciendo que no lo permita, quiere decir que no sea eso el estándar de vivencia en la iglesia. Si alguien te menosprecia, si alguien habla mal de ti, eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, ¿cómo lo voy a combatir, pastor? ¿Me peleo? ¿Voy a discutir? Eso tristemente muchos hacen, pero eso no está bien. No está bien. Y de Timoteo hablaban mal, y en especial a causa de su juventud. Más claro está diciendo, ¿qué me va a enseñar este mozo? Era un jovencito Timoteo. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que la manera de tú presentar la contraparte a las acusaciones sobre tu persona, la contraparte es esta, dice, siendo tú
ejemplo de los creyentes. ¿Me está haciendo? O sea, pueden hablar mal de ti. No discutas, no pelees, no alterques, no te líes. Ni en palabras ni en hechos. ¿Estamos aquí? Antes bien, es que quiero pararlo. ¿Quieres parar que hablen mal de ti? ¿Qué está diciendo Pablo? Sé ejemplo. ¿Cómo puedes tú parar lo que la gente pueda hablar mal de ti? Sé ejemplo. Es que no me valoran en casa. ¿Qué tienes que hacer? Sé ejemplo. Es que mi esposo no me valora. ¿Qué tienes que hacer? Sé ejemplo. Mi mujer no me valora. ¿Qué tienes que hacer? Sé ejemplo, ejemplo, ejemplo. En la iglesia no me valoran. ¿Qué tienes que hacer? Sé ejemplo. Es que hay personas que quieren que lo valoren y no son ejemplo. Yo recuerdo un hombre que vino a la iglesia en cierta oportunidad y vino a presentar una queja de su esposa. Aparentemente ella se había convertido. Aparentemente. Pero sus palabras fueron estas. Dígale a mi esposa que yo soy la cabeza. Maravilloso, rey. ¿Me están siguiendo? Dígale a mi esposa que yo soy la cabeza. Y que la Biblia dice. Óyame, si él hubiera leído este pasaje, la de Timoteo, la respuesta ¿cuál es? Antes que reclames algún derecho, primero sé ejemplo. ¿Estamos claros? ¿Cuántas madres dicen ahí, yo no sé por qué mis hijos me salen así? ¿Qué mal he hecho? ¿Me sigue? Y las palabras adecuadas son, sé ejemplo. Esto es lo que estamos hablando acerca de la conducta cristiana. En la conducta cristiana tiene que ser una vida ejemplar. No estamos para estar liándonos o peleándonos, hermanos. No estamos para estar peleando entre nosotros. Como iglesia, como vemos en la iglesia de Filipo, tenemos que estar unánimes, tenemos que estar unidos. ¿Cuántos dicen amén? Y si vamos a luchar con alguien, que no sea entre nosotros. Tenemos que luchar por causas de la fe. Tenemos que ver qué podemos hacer para dejar el evangelio mucho mejor. ¿Qué podemos hacer para que la gente pueda conocer a Cristo como nosotros hemos conocido? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer círculos de oración? Pues vamos a hacerlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a hacer trabajo social? Pues vamos a hacerlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos activar la ONG para hacer trabajo social? Amén. Júntense, sean dinámicos, pero en unidad, marchando en un mismo espíritu, no peleando, dice, entre vosotros. Y si se levantara alguna diferencia, ¿cómo respondemos? Dígalo, el ejemplo. La mejor forma de batallar con alguien que habla mal de ti es responderle con una buena conducta, con el ejemplo. Y eso es lo que Pablo recomienda a Timoteo. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Ahora, usted imagínese a un Timoteo, es que yo soy cristiano. Habla mal de mí, el pastor, el Timoteo. Y él se queda calladito, que no dice nada, y para llorando, y para esto, y para lo otro. Pero Pablo le está diciendo, no lo permitas. ¿Pero cómo lo hago? ¿Lo encierro? ¿Lo apaleo? ¿Cómo lo hago? ¿Llamo 10 testigos para aplastarlo? ¿Cómo lo hago? Pablo le dice la respuesta, esto lo solucionas siendo tú, dígalo, ejemplo en la congregación. Es que está que hable mal de mí, a todo mundo está que le dicen mal. Tú tranquila, tú tranquilo, tú sé ejemplo. Porque con tu ejemplo la gente te va a ver y la gente va a ver quién es cristiano y quién no. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios levantará a alguien, porque Dios honra a los que le honran y tapará la boca de esos leones. ¿Estamos claros? Tranquilo. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Tú sé ejemplo de los creyentes. Ejemplo número 1 en palabra. ¿Cuánto dice amén?
Que nuestras palabras siempre tengan sal. Como escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica, tiene que tener sal, tiene que tener sabor, tiene que dar gracia, tiene que dar alegría, tiene que dar palabras de esperanza. Como dijo el proverbista en Proverbios 10, que nuestras palabras tienen que ser como un manantial de vida. Que la gente cuando venga a hablar contigo, en vez que salga más perturbada, salga con paz. Es que conversar contigo me transmite paz, te dicen. ¿Cuántos se gozan por ello? Pues la iglesia tiene que ser así. Los cristianos tienen que ser así. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en tu conducta, sé ejemplo en tu amor. Acá hay mucho pan para rebanar. Sé ejemplo de fe. ¿Cuánto dice amén? Y sé ejemplo de pureza. Ejemplo en todo. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Junten esa puerta. Tranquilo, que es la escalita que habían dejado la puerta abierta. Ejemplo. Maravilloso el nombre del Señor. Yo pregunto, ¿con qué se transmite mejor el ejemplo a los hijos? ¿Con las palabras? Estamos hablando conducta. Ok, pero está demostrado que los niños incluso son guiados más por el accionar, por las figuras, antes que por las 1000 palabras. Es más, mientras los niños crecen ya comienzan a cuestionar. Nunca mientas, hija mía, nunca mientas. ¿Y tú por qué mientes, mamá? Ya comienzan a cuestionar. Ya, no sé, a alguien se le ha pasado, tocan hasta la puerta, le dice, ¿está tu mamá? Entra adentro. Dice mi mamá que no está. ¿Entienden? Entonces los niños van aprendiendo. Ellos aprenden por las acciones, por la conducta. Y hay niños en Cristo que también van a aprender por la conducta. La gente que no conoce a Dios van a ser alumbrados y deslumbrados por la conducta de cristianos que están firmes en el Señor, que son buenos cristianos, verdaderos cristianos. Te van a ver que tú tienes paz en medio de la tormenta. Van a ver que sabes perdonar. Van a ver que tienes misericordia, van a ver bondad en ti, van a ver que tienes amor. Óiganme. Y es por eso que ellos van a quedar impresionados. Ellos se van a sentir atraídos. Ahí se cumplirá lo que dice Oseas, que Dios les está extendiendo a ellos cuerdas de amor. Cuerdas humanas, Dios los está atrayendo, Dios los está seduciendo. ¿Y a quién Dios está usando? Te está usando a ti. Por eso es necesario que nuestra conducta sea toda conciencia, sea una vida ejemplar. ¿Cuánto dicen amén? Santiago 3:13 dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Gloria a Dios. Quiere decir que la sabiduría del creyente, otra vez dice, se muestra o demuestra a través de la buena conducta. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Estamos claros? Proverbios 1:7 dice, el principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. Ya está. Óigame, pero dice que la sabiduría, el que es sabio, mejor dicho, el que es entendido, tiene que mostrarlo, no hablarlo. Yo soy sabio, así, solo sé que nada sé, Sócrates. Yo soy sabio y suelta un proverbio, si suelta esto, óigame, y aparentemente, ¡hola, cuánto sabe! ¡Hola, qué bonito habla! No, acá dice que el que es sabio lo muestra. ¿Cómo dice? El que es sabio lo muestre por su buena conducta. O sea, ¿cómo demostramos nuestra sabiduría? En la buena conducta. O sea, si uno tiene una mala conducta,
No es sabio. ¿Qué es entonces? No lo diga. Bruto, dice por ahí. O sea, ¿no? Acá dice, el que es sabio lo muestra por una buena conducta. Gloria a Dios. Claro, ¿por qué? Porque el que es sabio tiene temor a Dios. Y el que tiene temor a Dios, como dice en 2 Corintios 7:1, dice, ya que tenemos tales y preciosas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. O sea, por temor a Dios yo voy a ir perfeccionando, voy a ir quitando algunas cositas que me van quedando del mundo o del viejo hombre o de la vieja mujer. Voy a ir quitándome. ¿Estamos claros? Puede ser que un momento dado yo esté tranquilo, pero de un momento a otro reaccione como un león. Tengo que corregir eso. Voy a ir corrigiéndolo, como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Así que el que es sabio y entendido lo va a mostrar a través de una buena conducta. Va a mostrar que tiene temor a Dios. Si te ofenden, lo muestras a través de una buena conducta, que tú eres un hombre o una mujer sabia. ¿Cuántos dicen amén? En la relación con los demás, lo vas a mostrar a través de tu conducta, que tú eres un hombre o una mujer sabia, a través de tu conducta, perdón. ¿Estamos claros? ¿Cómo puede ver un hombre la sabiduría de su mujer? Hola. Mira, ayer hemos estado, creo, en el Día de la Mujer, así que hablen. La conducta. Proverbios 14:1, ¿qué dice? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos, con sus propias manos lo destruye. Así que la mujer sabia, la que tiene temor de Dios, esta mujer sabia, a través de su buena conducta, no de sus palabras, su conducta, va a hacer que su casa crezca, se desarrolle sana, dignamente. Va a edificar su casa, va a edificar su matrimonio, va a edificar los hijos, va a edificar a la familia. La mujer sabia. ¿Cuánto alaban al Señor? Sabia porque tiene temor de Dios, sabia porque tiene a Dios en su corazón. No hay sabiduría en mucho estar preocupándose en los atavíos. Engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Alguien diga amén. Ya terminó el Día de la Mujer, así que alguien diga amén. Así que si alguien se preocupa en su aspecto físico, preocúpese más en el aspecto espiritual. Para que haya buena conducta y de esa manera edificar tu casa. Si no aprendemos esto, vamos a fracasar en nuestra casa. Y después de fracasar en nuestra causa, cuando no hay temor a Dios, los culpables siempre son los demás. Atento. Los culpables son los demás. Cuando no hay temor de Dios, acaba el matrimonio, el culpable es el cónyuge. Nunca es uno. Y de ahí vienen las frases de me quedo sola. Para repetir el mismo error. No, me quedo sola. De ahí viene el otro y dice, no, solterito mejor. Me quedo solo. ¿No han escuchado lo que dice Santiago? Os estáis engañando a vosotros mismos, dice Santiago. Porque la que dijo que quería estar sola, no ha demorado ni un año, ni medio año, ya está acompañada. Y el que dijo que se iba a quedar como lobo solitario, ya inmediatamente consiguió otro por ahí. ¿Sabe por qué? Porque es la naturaleza. La naturaleza llama a la naturaleza. Eso no es pecado, es naturaleza. Solo que en el Señor tenemos que acondicionarla, alinearla en el temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el temor a Dios.
Entonces, una persona que no tiene temor de Dios y fracasa en su casa, déjeme decirle, cuando comience otra vez va a fracasar también. Aunque tenga las mejores intenciones. Porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Su accionar derriba todo. Bendito Dios. Una cosa que une un matrimonio es el respeto. ¿Cuántos dicen amén? La falta de respeto tira abajo todo. Ay, me da ganas de meterme al matrimonio, pero tranquilito. La falta de respeto arruina todo. Mi alma te alaba, Jesús. La conducta, qué lindo, ¿verdad? Cuando hay un hombre que ama a Dios y ama a su casa, ama a su esposa, ama a sus hijos, el hombre por lo general en Dios no se complica la vida. Porque después de Dios es su mujer, su casa y su familia. Maravilloso. Alguno dirá, qué aburrido. Yo quiero un hombre aventurero, pastor, esto que van por ahí, tanta aventura van que te dejan tirar. Una mujer que ama a Dios y tiene temor a Dios, después de Dios, es su casa, es su familia, es el esposo, son los hijos. Y trabaja y brega por ellos. Y dirá el hombre, pastor, igual que el otro, yo quiero una mujer pila, de aventura, de viaje. Al final te dejó en un viaje. Que no es broma, te dejó en un viaje. La mujer que teme a Dios, esa es la que será alabada. Porque la que teme a Dios siempre va a buscar que el evangelio quede en un buen lugar. No voy a permitir que por mi conducta la gente hable mal del evangelio. Tengo que dejar el nombre de Cristo bien en alto. Y la mujer que teme a Dios aprende a tener sabiduría en su forma de hablar, de comunicar, de tratar. ¿Cuántos dicen amén a ello? Igual el varón, por si acaso, no solo la mujer, el varón. La Biblia dice que el hombre tiene que tratar a su mujer como a vaso más frágil. No es que sea débil, sino frágil. Que si se quiebra, armarla es difícil. Y dice, literalmente dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay muchos hombres que dicen, pero ¿por qué Dios no escucha mi oración? Por el maltrato que tienes con tu mujer. ¿Por qué Dios no escucha mis ruegos? Por la forma tan mala y perversa como te diriges a tu esposa. ¿Por qué me va mal todo? Por eso mismo. Hay algo que estorba tus oraciones, hay algo que estorba tus peticiones. Y es la forma como tú tratas y maltratas a tu compañera. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que un buen cristiano no se complica la vida mucho. ¿Cuántos alaban al Señor en ello? La mujer sabia edifica, la necia con sus manos las derriba. Gracias te damos, Señor. En Santiago habíamos leído, en Santiago 3:13 dice que quien es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Quiere decir que la sabiduría lo vamos a mostrar en nuestras obras, en nuestro accionar. Salomón decía que la palabra blanda aplaca la ira, por ejemplo. ¿De acuerdo? Para pelear, ¿cuántos se necesitan? Dos. Así es que cuando uno ya aprende a callar un poquito, ya la otra persona no tiene con quién pelear. ¿Estamos aquí? Entonces va aprendiendo. Va aprendiendo que si no hay con quién pelear, se tiene que calmar. Por lo general, antes una pareja se peleaba, el marido llegaba del trabajo y la comida fría, y eso que sí había también. ¿Me sirves comida? Sírvete. Y en fin, etcétera. Pero ahora cuando hay sabiduría y hay temor de Dios, aunque hayan peleado y todo, lo primero que van es ir a Dios a pedir ayuda, que nos dé paz al corazón, porque sin paz no podemos hacer las cosas bien.
Y en la paz de Dios, el marido llega, aunque hayan peleado en la mañana, el marido llega y ve que lo atienden bien, el marido va a reaccionar. ¿Pero qué es esto? En vez que me reciban con palos, no merezco esto. Y se supone que quien está haciendo es una cristiana. O viceversa, ¿eh? Puede ser el varón y la mujer llega así, de hecho una pelangocha. ¡Oh! Óigame, pero se la atiende correctamente. El Espíritu Santo comienza a redarguir a la otra persona. ¿Cuánto alaban al Señor? Y ahí Dios va actuando, Dios va obrando. Primera de Pedro 2:12 dice de esta manera: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Quiere decir que una buena conducta es el mejor testimonio del cristiano. Gloria a Dios. O sea, más que 1000 palabras, dígalo. Conducta. Más que 1000 palabras, tu conducta. Más que 1000 palabras. Por eso dice Pablo, la conducta irreprochable, mantenerla. Ahora yo quiero preguntarte, ¿mantener una conducta irreprochable se consigue así de noche a la mañana? La respuesta es no. Y aún habiendo tú trabajado y teniendo años en el Evangelio, cuidando tu testimonio y todo, ¿quién te asegura que vas a tener una conducta totalmente pura? Nadie, porque somos humanos. Pero ¿sabe dónde está lo puro? En que aún cuando te equivocas, en el espíritu y la sabiduría de Dios, sabes reconocer, sabes pedir perdón y sabes enmendar la situación. ¿Cuánto se goza? Y de ahí existe la reconciliación. ¿Cuántos han disfrutado la reconciliación? Hola. Es feo, ¿verdad? La reconciliación es lo más horrible que hay. ¿Seguro? ¿Usted no ha visto a una pareja cuando se reconcilian? Es como una segunda luna de miel. ¿No se ha dado cuenta de eso? Ahora eso no se haga masoquistas peleando para reconciliarse. Pero la reconciliación es una bendición. Es una bendición. Así que la buena conducta es el mejor testimonio que el cristiano tiene. Algunos dirán, ¿cómo es que se convierte el marido o se convierte una persona inconversa, etcétera? Dice, a través de esa conducta, a través de ese testimonio, de ese proceder. Cuando el inconverso, al mirar tu conducta o tu proceder, dice, glorifiquen a Dios el día de la visitación que Dios les haga. Porque confíen en las promesas del Señor. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Confíen en el Señor. Dios va a visitar a tu familia. Eso créanlo en el nombre de Jesús. Dios va a visitar a mi familia. A su nombre, gloria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una buena conducta, como buenos cristianos. Los primeros en ver nuestra conducta, ¿quiénes son? La familia. De los padres, nuestros hijos. Y nuestros hijos ven nuestras virtudes y nuestros defectos. Ven que hablamos bonito como ángeles y luego que hablamos como leones. ¿Quiénes lo ven? Nuestros hijos. Pero ellos ven los cambios, ven que si nos equivocamos, ven si pedimos perdón, ven cómo tratamos. Los hijos ven cómo tratamos a la esposa, los hijos ven cómo la esposa trata al marido, los hijos miran todo eso. Y cuando apuntalamos nuestra conducta, que todo está a base del Evangelio, dice que aún ellos van a glorificar a Dios el día de la visitación de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso escrito está, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A su nombre, gloria. Vamos culminando. 1 Tesalonicenses 1, 2, 3. Y dice así. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3. Gracias te damos, Señor. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de nuestro Dios y Padre nuestro,
de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica ya por el año 50, 51 después de Cristo, y Pablo escribe esta carta donde les alienta acerca de la bendición que ha sido y es la iglesia de Tesalónica, no solo para Pablo, sino para muchos cristianos. Yo solo quiero centrarme en este verso. Y Pablo les alienta a esta iglesia diciéndole: yo cada vez que voy a orar me acuerdo de vosotros. Y me acuerdo sin cesar delante de nuestro Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, era una iglesia que tenía fe, que tenía amor y tenía esperanza. Cuando usted lee en Primera de Corintios, en el capítulo 13, los últimos versos, dice Pablo: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Curioso, ¿verdad? Que la esencia de todo lo que tiene que permanecer en la iglesia, ¿qué tiene que ser? Dígalo: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, el amor. ¿Pero qué tiene que permanecer? Dígalo: fe, esperanza y amor. La iglesia de Tesalónica no solo lo había entendido, sino que lo había hecho práctico. Porque la palabra de Dios no solo hay que entenderla, hay que ponerla en práctica. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, la pondrá en práctica. Ese es el que me ama. Mucha gente dice que ama a Dios, pero no pone en práctica su palabra. Entonces no está amando a Dios, perdóname, no está amando a Dios. Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello. Y el Señor dirá: no os conozco. El que ama a Dios, obedece a Dios y guarda su palabra. Y la iglesia de Tesalónica era una iglesia que vivía en fe, que vivía en amor y vivía en la esperanza que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan? Pero algo curioso, estamos hablando de la conducta del cristiano, y la iglesia de Tesalónica es un ejemplo maravilloso. Dice: acordándonos sin cesar delante de nuestro Dios y Padre nuestro, atento a esto, de la obra de vuestra fe. Diga conmigo: obra de vuestra fe. Quiere decir que la fe se nota por las obras. Y hablamos de conducta. Y la conducta es tu obrar, tu proceder. Mira, todo mundo puede pelar dientes y decir: yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe. No, tus obras van a hablar por ti mismo. Y Tesalónica era una iglesia cuyas obras hablaban de su fe. ¿Qué le parece? O sea, a mí no me vengas ahí a vender bonito, que tú eres una cristiana que ora 6 horas, que ayunas más que Daniel. No, tu conducta, tu proceder, tu obrar, es lo que va a testificar de esa fe que dices tú que tienes. ¿Qué le parece? Esa era la iglesia de Tesalónica. Y Pablo dice que delante de Dios se recordaba de la obra de fe de esta iglesia. Qué lindo, qué maravilloso. Y también se recordaba del trabajo de amor, o del trabajo de vuestro amor de esa iglesia. Quiere decir que el amor no consistía en ¿qué? Sino en ¿qué? En hechos. ¿Y por qué le llama el trabajo de vuestro amor? Porque cuesta. El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo, no hace nada indebido. ¿Cuánto dicen amén? No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Trabajar el amor
Aplicarlo a tu vida cuesta. ¿Sabe qué va a costar? El que tú te niegues a ti mismo. El que tú aplastes tu yo. El que tú aplastes tu ego. Óigame bien, tus preferencias por concederle al otro o a la otra persona. Y eso hay que trabajarlo. Eso no se hace de noche a la mañana. Perdonar cuesta. Hay que trabajarlo. Y el mejor trabajo para saber perdonar es acercarnos a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, vamos a ver y vamos a valorar cuánto y cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que no merecíamos tanto amor ni tanto perdón. Y si somos conscientes de ello, nos va a ser más fácil perdonar. ¿Estamos claros? Porque Mateo 6:14 dice, si vosotros no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué le parece? Y todo el mundo sabe decirle a Dios, Señor, perdóname, ¿verdad que sí? Pues tiene que acordarse si es que sabe perdonar. Tercero, Pablo le dice a esta iglesia, mientras oraba, Pablo decía que se acordaba también de la constancia en la esperanza en Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Es decir, que no era una iglesia que abrigaba la esperanza en Cristo y cuya esperanza, su aliento o las palabras de aliento que ellos tenían en Cristo, escúchenme bien, no era flor de un día, sino que eran constantes en esa esperanza. A su nombre, gloria. ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Cuántos tienen esperanza en Dios? Yo le pregunto, ¿cuándo es que más tiene esperanza? ¿Cuando usted está bien o cuando está mal? ¿Seguro? Pues Dios la bendiga, mi hermano. La gran mayoría siempre contesta que tiene más esperanza cuando está en júbilo. ¿Cuántos esperan, Señor? Amén. Ahí están, son de fe, amén. Ahí están, cuando todo está bien. El asunto es cuando les comienza a ir algo mal. Ahí su fe baja, su amor baja y su esperanza, ni qué decirlo. Y eso vemos muchos ejemplos en la Biblia también. Eso trae tormento. El proverbista decía que el deseo frustrado al final es tormento del alma. El sueño que no llega atormenta el alma. Mas árbol de vida es el sueño cumplido. Óigame, ojalá todos nuestros sueños se cumplan. ¿Verdad que sí? Pero no, van a haber situaciones que no se cumplan y que van a tratar de atormentarnos, van a tratar de frustrarnos. Y nosotros por eso estamos llamados a tener esperanza en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a aquello? A tener esperanza en Cristo, que Dios va a cumplir su promesa. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El resultado de la iglesia de Tesalónica, una vida provechosa, un verdadero discipulado en el Señor. Sin Cristo puede haber obras sin fe. Es decir, sin Cristo las personas pueden tener bonitas obras, pero sin fe. Sin Cristo puede haber un trabajo amplio, pero no hay amor. Sin Cristo puede haber mucha constancia y perseverancia y no tener esperanza. Sí, hay personas que pueden obrar sin fe. Simplemente obran porque tienen. ¿Y si no tienen? Usted imagínese aquella viuda que tuvo que alimentar a Elías. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque tenía mucho? Por la fe. Por la fe. Y la iglesia se mueve por fe. A su nombre, gloria. En conclusión, si hay un obrar sin fe, un trabajo sin amor y una constancia sin esperanza, eso es vivir una vida puramente religiosa. Un trabajo sin esperanza, un trabajo sin amor, una constancia sin esperanza. Es decir, venir a la iglesia por venir, orar por orar, ayunar por ayunar, ser cristiano por ser cristiano. Óigame, ya perdió el brillo. Eso diríamos es una vida religiosa, una vida muerta, sin sentido. El cristiano está vivo porque Cristo vive. Y el Señor prometió
darnos vida, y dígalo, vida en abundancia. Y eso tiene que ser en nosotros algo constante. ¿Y qué pasa si nos debilitamos? Vamos a Dios y en Dios nos fortalecemos. ¿Y qué pasa si nos caemos? Vamos a Dios y en Dios nos levantamos. ¿Y qué pasa si tú ves caer a tu hermano? Tú que eres espiritual, dice Gálatas 6:1, vas a restaurarlo, a levantarlo, no a aplastarlo. Entre los cristianos no estamos llamados para aplastarnos unos a otros. Estamos llamados a estar unidos, unánimes en la fe, para levantarnos unos a otros. Con todo, para que los que no conozcan a Dios puedan conocer a Dios a través de la conducta cristiana. Vamos a terminar con el verso que hemos partido. Primera de Juan 2, 4, 6. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Lo tiene ahí? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que la pone por obra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que somos cristianos. El que dice que permanece en Él, el que es cristiano, debe andar como Él anduvo. Andar, no hablar, andar. Nuestro caminar, nuestro actuar, nuestro proceder, la forma de hablar, pensar, la forma de relacionarnos con los demás, tiene que ser como el Señor lo hizo con los demás. Si alguien te ofende en una mejilla, ponle la otra, sé humilde. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y luego ¿qué? Y luego sígame. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, la Escritura dice, ese es mentiroso. O sea, el que dice, yo conozco, yo lo conozco, yo soy cristiano, Él se reveló a mi vida, Él me habló en sueños, tuvo una visión poderosa, lo que quieras. Yo no voy a decir que tu experiencia que hayas tenido tú, yo no voy a decir que es mentira. Puede ser real. Y si es real, mayor culpa tienes. Mayor culpa tienes porque habiendo tenido semejante experiencia, tu conducta dice todo lo contrario en cuanto a tu cristiandad. Por eso dice literalmente, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso. Es decir, tu conducta pesa más que tus palabras. Tú puedes decir que eres cristiano, tú puedes decir que conoces a Dios, tú puedes decir que Dios te ha usado poderosamente, Dios te ha usado en sanidad, milagro, etcétera, etcétera, pero tu conducta dice lo contrario de ti. La Biblia te dice a ti que tú eres un mentiroso y los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Es fuerte esto. Esto es muy fuerte. Por eso Santiago hablando, haciéndonos un alto y despertando la conciencia del cristiano, Santiago 1:23 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiere decir que hay muchos creyentes, muchos cristianos que se engañan a sí mismos. Yo pregunto cuando leo eso, lo que dice Santiago, digo, el diablo estará diciendo, ¿para qué voy a ir a la iglesia si esos cristianos ya se engañan solos? Porque el diablo vino para engañar. Dice que es mentiroso y padre de mentira. Pero ¿para qué va a entrar el diablo si ya los cristianos se están engañando solos? Yo creo que ningún cristiano quiere engañarse a sí mismo. Por eso Santiago dice, seamos hacedores de la palabra. Juan apóstol dice, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la verdad no está en él. Esto es fuerte, bendito Dios. Verso 5, pero el que guarda su palabra, el que lo pone por obra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
como la luz de la aurora, que ha ido de aumento en aumento. Por esto sabemos que está en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como alguien dijo en cierta oportunidad, una reflexión sencilla. Si Cristo nunca estuvo borracho, ¿por qué tú tienes que andar borracho? Si Cristo no maltrataba a las mujeres, ¿por qué tienes tú que maltratarlas? Y hablando del matrimonio, la Escritura compara al matrimonio como la relación mística entre Cristo y la iglesia. De modo que dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, a tal punto que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Cuánto dicen amén? O sea, ejemplo. Y si Cristo dio su vida por su novia, la iglesia, el varón tiene que hacer lo mismo, y se nos está hablando la conducta, el ejemplo. Así que más que 1000 palabras, hechos. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos en pie en esta hora.